106.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional, El Sol de la Mañana. En este lunes 8 de mayo, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar. Nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana: Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Deseando pues que descanse en la paz del Señor un hombre de Dios, Monseñor Amancio Escapa, que vino al país en el año de 1965, ya en diciembre, después del conflicto de la guerra civil de 1965, pues vino al país Monseñor Amancio Escapa. Cuando él era obispo auxiliar de la diócesis, de la arquidiócesis de Santo Domingo, la mayor de la Iglesia Católica Dominicana, y a los 79 años de edad falleció el pasado viernes Monseñor Amancio Escapa. Así es que en paz descanse y nuestra solidaridad con nuestra iglesia por esta desaparición tan sentida. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Pero a propósito de la iglesia, quiero hacer nuestro el editorial de ayer del periódico El Listín Diario, en relación con la infamia, la bajeza cometida contra el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Señores, antes incluso de nosotros conversar, como lo hicimos el pasado viernes con el padre Manuel Ruiz, ante el solo hecho y antes de que se produjera el documento de la arquidiócesis de Santo Domingo, y el pronunciamiento de Monseñor Tadeo Ocolo, nosotros nos habíamos preguntado aquí en El Sol de la Mañana, ¿qué diablos haría? Y así mismo diablos, porque sería una cuestión de diablos. ¿Qué diablos haría el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez con dinero? ¿Para qué? Si en su trayectoria ese no fue el móvil de su vida. Entonces, ¿qué haría ya el cardenal en la etapa de retiro, cuando ya se programaba para retirarse como obispo de la arquidiócesis de Santo Domingo? ¿Qué haría el cardenal con dinero? Porque ustedes saben, señores, lo perverso que era introducir en este cuestionamiento la pregunta de qué hizo Nicolás de Jesús López Rodríguez con ese dinero. Eso era una perversidad. Que por cierto, señores, los medios tenemos que ser un poco más exigentes, un poco más cuidadosos. ¿Y cómo que hay un señor, por más obispo que sea, que dice que tiene la firma de 120 sacerdotes
y eso se asume como tal sin que esté presente la firma de un solo sacerdote. Y eso se asume como tal, que 120 sacerdotes. Pero ¿dónde están 3 de los 120 sacerdotes? 5 de los 120 sacerdotes que supuestamente suscribieron este cuestionamiento perverso de Santana Marcano, preguntando que qué hizo Nicolás de Jesús López con el dinero, insinuando que este hombre vendió eso y tal vez usó ese dinero para repartírselo a su familia. Eso es lo que estaba insinuando. A parientes cercanos le habrá él entregado ese dinero. Pues era una insinuación perversa esa de sugerir que no se sabía dónde estaba el dinero producto de esa venta. Entonces, ¿qué dice el editorial de ayer del periódico Listín Diario? Las oportunas puntualizaciones hechas por la Arquidiócesis de Santo Domingo y por el nuncio apostólico Monseñor Jos Tadeus Ocolo, esclareciendo los pormenores de una venta de terrenos de la Iglesia Católica, han resultado un claro espaldarazo a la honradez e integridad que han caracterizado toda la vida al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Las precisiones vienen al caso a propósito de una solicitud hecha al nuncio de su santidad para que se indagara por qué el cardenal López Rodríguez, siendo arzobispo de Santo Domingo, vendió unos terrenos adyacentes a la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano y qué hizo con el dinero. A esta solicitud han respondido el arzobispado y el propio nuncio, señalando que la operación se ejecutó de la manera correcta y que la diferencia de sumas percibidas por la venta de ese terreno y la compra de otro para edificar una casa sacerdotal en homenaje al extinto cardenal Octavio Averas se encuentra depositada en certificados de Banco Central. Estas aclaraciones no hacen más que avalar la limpia trayectoria sacerdotal del cardenal López Rodríguez, el más sobresaliente promotor del mayor crecimiento del número de templos, escuelas y centros de formación y educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo en toda su historia. El cardenal no solo es un hombre de honradez a toda prueba, sino de incuestionable conducta a lo largo de todo su ejercicio ministerial. Hombre de valor, más allá de las sotanas, se destacó por denunciar los hechos más execrables o condenables que afectaban a la sociedad y de manera particular las aberraciones sexuales y de otra índole que incurrían sacerdotes o miembros de su propia iglesia. Por sus responsables y valientes pronunciamientos contra estas lacras, el cardenal López Rodríguez se granjeó muchas enemistades. Para que ustedes vean más o menos por dónde viene el asunto. Por dónde viene el asunto de esta inquina contra López Rodríguez. Hay un cuestionamiento que es distinto. Hay el cuestionamiento de quienes se están planteando que si se puede vender una propiedad donada. Pero ese planteamiento es distinto. Ese no era el que estaba haciendo Santana Marcano. Santana Marcano estaba en un cuestionamiento de índole personal, porque lo otro sería un cuestionamiento a la propia iglesia, que ya es otra cosa. Cualquier dominicano, si ese terreno le fue donado a la iglesia por el Estado, cualquier dominicano tiene derecho a preguntar que por qué eso se hizo, pero a la iglesia, a la institución, que por qué eso se hizo. Yo entiendo las razones. Yo le entiendo. Si usted quiere hacer una casa de retiro sacerdotal y quiere hacer otras instalaciones, probablemente en el momento en que se produjo la donación, ese era un lugar adecuado. Pero ya desde hace tiempo no es un lugar adecuado para eso. Entonces, ¿qué ha dicho la iglesia? Compramos en el kilómetro 14 un terreno que es 10 veces mayor que ese. 10 veces mayor que ese. A un precio bastante aceptable, y la otra parte del dinero la depositó en certificados del Banco Central y en bonos del Tesoro, en Banco de Reserva. ¿Para qué? Para con ese dinero hacer en el momento que toque las construcciones del lugar. Eso no lo manejó personalmente el cardenal, lo explica muy bien un documento. Eso lo manejó una comisión de peritos
que estuvo coordinada en su momento por el obispo Víctor Masalles. Entonces, la verdad es que esto, si quisieron hacerle un daño a López Rodríguez, lo que han hecho es hacerle un homenaje que habla de su transparencia y de su honradez. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, los resultados de las elecciones en Francia, Emmanuel Macron, tal y como lo dijimos al día siguiente de la primera ronda, pues ha ganado ampliamente, tan ampliamente como Danilo Medina ganó las elecciones en la República Dominicana, él con un margen un poco mayor, porque Danilo Medina ganó con un 62% versus un 34 punto y tanto, que un 35 para redondearlo. Entonces, eso mismo sacó Marie Le Pen, un 34.7, y Emmanuel Macron un 65.3%. Era lo que incluso establecían las encuestas que se hicieron para la primera ronda de votación. En caso de que se produjera una segunda, todas le daban entre 62 y 65% a Emmanuel Macron. Eso alcanzó Macron. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes de este triunfo de Emmanuel Macron, el presidente más joven de Francia, el presidente más joven de la Quinta República, apenas 39 años de edad? Bueno, lo primero es que Europa, esto no eran unas elecciones de Francia, no era el nuevo presidente de Francia. Ahí, en cierta medida, se discutía el destino inmediato de Europa, y Europa hoy ha recibido un mensaje un poco de tranquilización, de estabilidad. No hay peligros inmediatos con la Unión Europea, que ese peligro lo representaba Marie Le Pen. En el caso de Macron, es consolidación de la Unión Europea. No hay posibilidad, en consecuencia, de que se busque la salida de Francia de la zona euro para debilitar mucho más la zona euro. Entonces, esos son dos puntos importantes. El tercer punto importante, elección. Señores, hay que tener una línea en política. Hay que tener una línea. Y lo de Emmanuel Macron es importante porque cuando están estas competencias, los candidatos tienden a salirse un poco de su línea y son tentados por el populismo. En él no se incluyó ninguna oferta populista. Independientemente de que eso lo llevara a perder votos, no hubo ofertas populistas. Le benefició, desde luego, su juventud, le benefició lo que habíamos dicho, el rechazo natural de los Le Pen. Yo decía que no hay problema con eso. Donde quiera que ellos busquen un voto para ellos, buscan dos para el contrario. Entonces, afortunadamente, lo ha entendido Macron, cuando entre sus agradecimientos dice lo siguiente: gracias a todos aquellos que votaron por mí sin compartir nuestras ideas. Es decir, él sabe que en su canasta hay muchos votos de personas que no fueron a votar por Emmanuel Macron. Muchos votos que salieron a votar contra Le Pen y se expresaron en Macron, y por eso él ha tenido esta victoria tan amplia. Creo que me quedé corto cuando dije que era el futuro de la Unión Europea. Yo creo que el mundo también ha recibido otro mensaje, porque este es un resultado a contracorriente.
a contracorriente de lo que ocurrió en el Brexit, a contracorriente del triunfo de Trump. Esto está enviando otro mensaje, la elección de Emmanuel Macron como nuevo presidente francés. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Y ya que estoy en el plano internacional, antes de volver al plano local, señores, fíjense cómo está Puerto Rico, donde está ocurriendo todo lo contrario a lo que se ha venido registrando en los últimos años en la República Dominicana. Puerto Rico, que tiene una deuda que es una deuda que ronda los 73,000 millones, tiene una tasa de desocupación de un 12%. La de República Dominicana, pues es de un 5 punto y tanto por ciento. Danilo la encontró en un 8. La de Puerto Rico, la tasa de desocupación es de un 12%. Entonces, Puerto Rico se vio en la necesidad de tomar la dramática decisión de producir el cierre a partir de este mes de mayo de 179 escuelas. Esto quiere decir que hay unos 27,000 estudiantes que tienen que ser reubicados. Ellos tienen un total de 1,292 escuelas públicas a las que asisten 365,000 estudiantes. La matrícula escolar ha caído un 42% en las últimas 3 décadas y prevé una baja adicional de un 22% en los próximos años. Es decir, hay menos oportunidades para tener cupo en las escuelas puertorriqueñas. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá mucho mayor presión en Puerto Rico contra la ilegalidad. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque tendrán que priorizar en que, como las escuelas se están achicando, las escuelas son para los puertorriqueños, principalmente. Y entonces, después, oportunidades para los demás. Porque incluso el plan era mayor. El plan era mayor, son 179 después de revisar una medida mucho más drástica, la de Puerto Rico. Entonces, imagínense cuál es el mensaje que está enviando un país que para economizar, para recortar el gasto, tiene que ir a cerrar esta cantidad de escuelas de un solo plumazo. Eso indica el dramatismo de la crisis que está viviendo Puerto Rico. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, desde hace días que he querido citar algunos planteamientos que están contenidos en el libro Haití, el drama nacional, de un autor haitiano, de los nuevos exponentes de la intelectualidad haitiana, que es Jean Gasma Vicente. Entonces, él tiene opiniones importantes, hay muchas cosas aquí que uno comparte, otras que no, pero en definitiva se trata de una obra que tiene sus aportes. Entonces, él habla de un problema que tienen los haitianos, que es un problema de prejuicio que lo lleva a discriminarse entre ellos mismos, y por qué las clases pudientes sienten tanto menosprecio y tratan tan mal a sus propios compueblanos, señores. Una trabajadora haitiana
en manos de una dominicana tiene mucho mejor trato que una trabajadora haitiana trabajando para una señora haitiana. Una trabajadora doméstica, me refiero. Gracias, Jolí. Entonces, él explica un poquito del por qué. Él dice que los negros de un mismo origen social reproducen en la actualidad la vieja dialéctica del amo y del esclavo. El complejo de inferioridad racial penetra muy hondamente en la mentalidad de nuestro pueblo, sobre todo en la élite criolla, que llega a emular los estereotipos creados por los colonizadores. La estructura económica de la cual dependía la sociedad en su pasado colonial se refleja aún en la estratificación social basada en el color de la piel y en la posición económica de los individuos. Y a veces que nos preguntamos por qué estas potencias, y sobre todo las que están comprometidas con Haití, han abandonado tanto a este pueblo, es porque en verdad lo menosprecian, y pero los propios haitianos tienen cierto desapego, a pesar de que y me refiero a las élites haitianas, cierto desapego, a pesar de que lucen nacionalistas, pero tienen cierto desapego. Por eso, y él lo cita aquí, Robert Malvar, que fue un exministro en el año por allá por los años 90, 1996, decía lo siguiente, haciendo una reflexión sobre la conducta de las élites haitianas. Y aquí cito a Robert Malvar, que está a su vez citado por Jean Grassman Vicente en esta obra que se titula Haití, el drama nacional. ¿Qué dice Malvar sobre su propio pueblo y sus élites? Somos el pueblo que más habla de nuestro país y que menos lo ama. Somos el pueblo que más habla de nuestro país y que menos lo ama. Basta poner de relieve los discursos y las acciones de nuestros gobernantes y hombres políticos para darse cuenta de que Haití es, por algunos de sus hijos e hijas, una tierra de tránsito y una nación en devenir. Esa es la razón principal del largo eclipse que oscurece desde 1804 nuestra historia heroica. Pero aquí hay un testimonio muy penoso, de un intelectual llamado Hannibal Price, que fue exministro plenipotenciario de Haití en Washington, y él hizo llegar una carta al poeta Frédéric Marcelin el 19 de junio de 1882. Y aquí en este testimonio nos damos cuenta cómo piensan esas potencias y esas élites como la francesa, que debieron tener un mayor compromiso con el desarrollo de Haití, pero Haití solo lo han tenido como una fuente de explotación. Entonces, ¿qué le dice Hannibal Price a Frédéric Marcelin en esta carta que le envió el 19 de junio de 1882? Señor, he encontrado a usted una mañana en Puerto Príncipe, en la residencia de un extranjero, y usted me había comunicado algo que le puede hoy en día convenir ignorar. Pero tomé notas. Usted y sus amigos dijeron, pues, ustedes son locos si se toman en serio a los negros de Haití y querer civilizar a esa gente. El más ilustre de ellos será un salvaje más o menos bien vestido. Es un país que uno debe explotar y abandonar en un momento dado. Así es que han tratado a Haití. Así es que han tratado a Haití. Es decir, es un país que uno debe explotar y abandonar en un momento dado. El resto que se encarguen los dominicanos de eso, le agregaría yo, porque poco que han hecho ellos por la comunidad internacional. Entonces, he aquí más o menos su visión de cómo se produce hacia la República Dominicana la migración haitiana.
Él dice lo siguiente: volviendo al tema de la migración, y recuerdo que estoy citando a Jan Grassman Vicente en su obra Haití, el drama nacional. Él dice, volviendo al tema de la migración de los trabajadores haitianos en República Dominicana, su éxodo está vinculado con la escasez de mano de obra en este país anfitrión desde el principio del siglo XX. Los campesinos dominicanos vivían de la agricultura de subsistencia, tenían pocas motivaciones de superación personal y consideraban el trabajo regular como una forma de servilismo. Los capitalistas frustrados al ver sus ganancias en riesgo recorrían a soluciones simples y a veces brutales. Mientras los cubanos, españoles, canadienses e italianos promovieron la inmigración cocola y puertorriqueña, los norteamericanos atrajeron campesinos haitianos a partir del año de 1916 para que se incorporaran a sus industrias azucareras, expropiando sus pedazos de tierra y acabando con su economía rural. Desde aquella época, los agricultores haitianos producen en gran escala para el Estado y los productores dominicanos y estadounidenses en los sectores agrícolas, ganaderos y de construcción. Su migración se ve reforzada por los pequeños y grandes productores, empresarios hacendados que han maximizado sus ingresos mediante la mano de obra barata. Esos jornaleros hacen sus aportes en la economía dominicana al entregar su juventud, su fuerza de energía en un país extranjero, aun cuando algunos sectores haitianófobos de Santo Domingo no quieren reconocer su labor. Para poder economizar y ayudar a sus familias en Haití, miles de trabajadores optan por vivir en grupos cuantiosos bajo un mismo techo, en el mismo lugar de trabajo o en barrios marginados con condiciones precarias de salubridad que hace recordar los tiempos de la esclavitud. Paradójicamente, los productos agrícolas, avícolas y ganaderos tales como los plátanos, la yuca, los huevos, el arroz, los pollos, las cabras, las vacas, los pavos obtenidos mayormente con el sudor de los proletarios haitianos, se dirigen al mercado haitiano mediante un comercio desigual e informal. La migración de esos extranjeros indocumentados en territorio oriental está respaldado por algunos miembros de las fuerzas del orden de Santo Domingo, coyotes, binacionales, choferes de autobuses y sus ayudantes, que son emisarios de muchos empresarios dominicanos. Hay que reconocer la política neoliberal de falta de política estatal, etcétera, y ahí entra en unas críticas después a su propio país sobre el tema migratorio. Y bueno, hay otros aportes interesantes que tenemos subrayado a lo largo de toda esta obra, algunas cosas que no comparto, pero hay mucha información importante en esta obra, el drama Haití, el drama nacional, Jan Grassman Vicente. Pero vamos a Mauri con otro tema. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Tenemos prometidos para esta noche un buen show. Un buen show. Hay unos soberanos, hay una cosa para esta noche que promete buen rating. Y ha tenido bastante promoción durante todo este fin de semana. Este lunes, el informe con Alicia Ortega trae el trabajo El Sal del Metro, entre la espada y la pared. Estamos hablando de que esta noche tenemos que prepararnos para presenciar la crucifixión del ingeniero Diandino Peña. Entonces, entre otras cosas, el emporio no declarado de Diandino Peña, 29 empresas, incluyendo 15 offshore, una investigación de 9 meses tras el grupo SIN obtener acceso a los Panama Papers. ¿Cuántos millones de dólares de los offshore se invirtieron en la construcción del edificio Silversun Gallery? ¿Por qué la mayoría de sus empresas no realizan operaciones?
¿Y quién es el desconocido que representa casi todas las acciones de la compañía que ata el conglomerado comercial? Bueno, esto si se toma otra arista, puede también cambiar de titular, porque ahí nos vamos a encontrar con cosas atribuidas a Diandino Peña que forman parte de una conducta o de un comportamiento que es generalizado. Y bueno, esto alguna vez tiene que entrar en debate en la sociedad dominicana para que muchas cosas dejen de enfocarse con hipocresía. Porque nosotros nos vamos a encontrar, si hablamos de empresarios que están dedicados al sector de la construcción, Diandino debe ser uno de los más importantes. Ha manejado más de 100 proyectos, ha sido promotor de más de 100 proyectos, el ingeniero Diandino Peña. Pero este sector tiene una serie de características que, bueno, hay cosas que escuchadas tienen una resonancia escandalosa. Sin embargo, forman parte de la conducta del sector. Por ejemplo, usted se encuentra con una declaración jurada, y no es el caso, por eso ni nombre digo, de un funcionario que a la vez es un constructor importante, etcétera. Creo que en su declaración, no sé si son 156 o 256 millones, no lo recuerdo porque no la tengo a mano, lo que declara. Pero esa persona solamente en una operación vendió un inmueble en 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su patrimonio está en cierta medida organizado como está organizado el patrimonio de la mayor parte de los constructores en la República Dominicana. Esta conducta de tener apoderados o representantes, ¿es del ingeniero Diandino Peña o es del sector? Pongo un ejemplo. Usted va a construir una torre. Para construir una torre se necesita una persona que tenga un capital. Hace un tiempo estábamos hablando de que usted requería 250, 256 millones, vamos a hablar de 300 millones de pesos para construir una torre. Yo no estoy hablando de una cuestión de super lujo, porque es otra cosa, pero sí con bastante confort. Con bastante confort. Y supongámonos que el inversionista es un pelotero al que se convence de que, bueno, vamos a asociarnos aquí y vamos a construir esta torre. Y la inversión se requiere 300 millones de pesos. ¿Cuál es la práctica? La práctica es comprar una empresa o hacer una empresa para la construcción de esa torre. Entonces, la persona que va a poner el dinero, una parte importante del dinero, que va a capitalizar la empresa, hace el aporte de capital a la empresa que se crea para la torre. Pero por lo general, esa persona hace ese aporte de capital a nombre de un apoderado, o son acciones al portador, o a nombre de un apoderado o de un representante. El apoderado o representante en ningún caso casi es el dueño de la empresa, sino es un apoderado y es un representante. En el caso de los constructores, por lo general es un representante de escasa solvencia, porque de lo que se trata es de esconderse, no de la parte impositiva necesariamente, porque a la hora de mover los fondos y capitalizar una empresa
hay que hacer los pagos de los impuestos correspondientes. Lo que ocurre es que eso tiene sus riesgos. Y resulta ahí que lo más fácil es que una gente que está trabajando con el barrillero tenga un problema. Lo más fácil que uno que esté trabajando con el barrillero tenga un problema. Y entonces, ¿a quién esa persona va a demandar? Esa persona va a demandar a la empresa que está haciendo ese trabajo. Y entonces, la persona que está capitalizando, que es una persona con un patrimonio importante, no aparece ahí. No aparece ahí, aparece escondida. Es decir, si usted va a hacer una inversión de esa naturaleza, se diría que usted es un loco si teniendo un patrimonio importante da el pecho. Eso es una tradición ahí en ese sector, ¿eh? Si usted teniendo una inversión, si usted da el pecho y no busca los mecanismos que decía natural, pueden ser no natural, dígame que son irregulares, dígamelo como usted quiera interpretarlo, pero son los mecanismos a los que apelan casi todos. Y son mecanismos que están ahí. Es decir, a mí no me sorprende, yo no soy entre los que va a estar sorprendido porque una persona que no tenga la solvencia que se requiera para el nivel de una inversión determinada aparezca como representante, porque si nos metemos en cada una de esas grandes inversiones, nos vamos a encontrar con muchas cosas que son más o menos espacios comunes o espacios parecidos. Pero bueno, veamos de qué se trata. Ahí pueden haber cuestionamientos a los que el ingeniero deberá responder. Les recomiendo, ingeniero, de antemano, hacerlo cuando vaya a dar sus respuestas precisas, hacerlo en un espacio donde no vayan a ser editadas las respuestas, sino que las respuestas se escuchen completas, que pueda dar todas las explicaciones del lugar, porque yo entiendo, incluso si yo fuera a dar una entrevista, y a mí me van a preguntar cosas de mi empresa, que es una empresa pequeña, resulta que si yo no sé lo que me van a preguntar, yo no estoy preparado para responderla. No estoy preparado para responderla y punto. ¿Por qué? Porque para responderla tengo que juntarme con la gerente, con el contable, hacer una reunión y ver, incluso cuando impuestos internos, cuando cualquier entidad del Estado nos manda a hacer cuestionamientos, yo no puedo responder esos cuestionamientos. Tengo que juntarme con el equipo y tenemos que trabajar y hacer las indagatorias del lugar para poder darle la respuesta que se nos pide, porque no son cosas que usted la pueda tener a mano. La otra cuestión entonces, sí, tiene que responder porque usted tiene la doble condición de servidor público y de impulsor de proyectos. La condición de servidor público le obliga a dar respuestas, le obliga a dar respuestas, pero de luego tiene que tener el tiempo de poder elaborar esas respuestas, de poder hacer las indagatorias correspondientes a las cosas que se le están cuestionando en este asunto. Así es que esperemos a ver ahí qué pasa, y entonces ya esperemos también las respuestas en cada caso a estos cuestionamientos. El sol de la mañana.